En este vídeo tutorial voy a mostrar cómo realizar la configuración de un servidor radio usando base de datos. En nuestro caso vamos a usar la última versión de Ubuntu, la 18.04, FreeRadius, MariaDB, Apache Server, Dallos Radius, y para todo esto necesitaremos PHP. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro Ubuntu actualizar todos los paquetes de nuestro sistema a la última versión. Para ello ejecutamos los comandos de apt-get update y posteriormente apt-get upgrade. Como tarda bastante, voy a recortar la grabación del vídeo o la voy a acelerar, pero recordar que son estos dos comandos los que he ejecutado. Una vez que lo hayamos ejecutado, debemos reiniciar el sistema. Yo ya he hecho todo esto. Lo siguiente que voy a hacer va a ser instalar nuestro servidor web Apache y PHP. Empezamos instalando el servidor Apache con apt-get install apache 2 y también instalamos nuestro servidor PHP o los paquetes de nuestro PHP. Una vez que lo hayamos instalado con php-v podemos comprobar que tenemos la última versión de PHP. Y ahora lo siguiente va a ser preparar la instalación para las bases de datos. Para ello ejecutamos estos comandos, instalamos el software Properties Common. También vamos a instalar la clave pública o a importar la clave pública de Ubuntu. Y por último también ahí el repositorio de Ubuntu Bjork Main relacionado con las bases de datos de MariaDB. Después de que se hayan instalado los paquetes, ejecutamos apt update para que se actualice todo y así poder instalar nuestro MariaDB server y cliente con total confianza. Pasamos a instalar nuestro servidor de base de datos y nuestro cliente. Y ahora en esta instalación nos pedirá una contraseña para el usuario administrador de la base de datos. Introducimos nuestro password para el usuario root. Si tenéis muchas contraseñas en la cabeza os recomiendo que la anotéis, ya que la vamos a usar de aquí en adelante. Repetimos esa contraseña y con esto finalizaríamos el proceso de instalación de la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser loguearnos con el usuario root. Para eso escribimos la sentencia o el comando mysql-u de usuario, en nuestro caso root, y -p para que nos pida el password. Introducimos el password anterior y como veis ya estamos en la consola de la base de datos.
Vamos a ver la versión que tenemos instalada de MariaDB, que en nuestro caso será la última, la 10.3. Y a continuación vamos a crear una base de datos para gestionar todo el tema de nuestro servidor FreeRadius. Para ello ponemos la sentencia en SQL create database y el nombre de la base de datos, Radius en nuestro caso, y a continuación vamos a darle todos los privilegios sobre esa base de datos al usuario radius@localhost con el password radius password. Este usuario con su contraseña lo usaremos a lo largo de las configuraciones necesarias. Por último, escribimos el comando flux privileges para que todo surta efecto. Salimos de la consola de MariaDB, limpiamos la consola y vamos a proceder a configurar, primero a instalar, vamos a instalar el FreeRadius, FreeRadius MySQL y FreeRadius útil. Para eso pegamos el comando. Como veis, me he apoyado en una hoja de texto donde he apuntado todos los comandos para hacerlos paso a paso y que así se pueda seguir todo mucho mejor. Ya lo tenemos instalado, limpiamos la consola. Y ahora vamos a volcar sobre la base de datos que creamos anteriormente, Radius, todo el esquema de tablas necesario para el FreeRadius. Este ficherito se nos pone en nuestro ordenador una vez que hayamos instalado el FreeRadius. Está en el directorio etc freeradius 3.0 mods config /sql /main y el nombre del fichero que sería schema.sql. Al ejecutarlo, automáticamente vamos a crear todas las tablas que están en ese fichero dentro de la base de datos de Radius. Lo ejecutamos, escribimos nuestro password de root sobre la base de datos. Y en este momento ya tenemos creadas todas las tablas de FreeRadius en nuestra base de datos. Si queréis, le podemos echar un vistazo al fichero de schema SQL. Para ello vamos a verlo con el comando more. Si vemos este fichero, pues al principio tiene una descripción de lo que contiene el fichero, que al fin y al cabo solo son consultas en SQL para crear todas las tablas que necesita FreeRadius. Concretamente serán 8, que las vemos ahí. Bien, vamos a entrar a la consola de MySQL. Para eso ejecutamos el comando MySQL -u root -p para que nos pida la contraseña. Ponemos nuestra contraseña y vamos a realizar una serie de sentencias para comprobar las tablas que tenemos. Lo primero, vamos a mostrar las bases de datos que tenemos creadas. El comando es show databases. Vemos que tenemos 4 bases de datos y la última, Radius, que es la que nosotros creamos anteriormente.
Vamos a entrar a esa base de datos, para eso ponemos el comando use radius, ha cambiado la base de datos como lo veis ahí, y ahora podemos mostrar todas las tablas que contiene nuestra base de datos. Para eso show tables y vemos que tenemos ahí nuestras 8 tablas. Bien, la tabla NAS es muy importante ya que ahí pondremos los clientes de nuestro servidor Radius, es decir, los routers que van a mandar las autentificaciones a nuestro servidor Radius. Pero eso lo veremos más adelante cuando tengamos instalado Dalo Radius. Vamos a limpiar la consola. Y el siguiente paso será crear un enlace, un link con el comando ln-s de /etc, /freeradius, /3.0, /mods a variable, /sql al directorio etc /freeradius 30 /mods enabled. Si no hiciéramos esto, nuestro servidor FreeRadius no funcionaría, ya que nos diría que no encuentra el fichero de configuración de SQL. Bien, ahora vamos a configurar el módulo de SQL y vamos a cambiar los parámetros de la conexión de la base de datos para que se adapte a nuestro entorno. Para ello vamos a editar un fichero, concretamente el fichero SQL que se encuentra dentro del directorio etc freeradius 3.0 mod-enabled. Yo voy a usar el editor Gedit, vosotros podéis utilizar el que más os guste. Para localizar más fácilmente las líneas de código de este fichero que debemos tocar, podemos buscarlas directamente pulsando la tecla Control F. Y una vez que las pulsemos se nos abrirá una cajita de búsqueda y ahí vamos a ir colocando lo que necesitamos. En primer caso vamos a buscar driver y si os fijáis tenemos rlm-sql-null. Vamos a quitar ese null y vamos a poner MySQL. La siguiente línea que vamos a buscar va a ser la de dialect, que tiene que ser igual a MySQL. Quitamos SQLite y escribimos MySQL. Y ahora vamos a descomentar una serie de líneas que aparecen en la información de nuestra conexión. Descomentamos la línea de server localhost, la de port, la de login. En nuestro caso, como creamos el usuario Radius está correctamente, descomentamos la de password y cambiamos el password radpass, en nuestro caso, por radius password. Y si os fijáis, tanto el login como el password corresponde con el usuario que creamos para administrar la base de datos de Radius. La base de datos que hemos creado es exactamente la misma que aparece en el fichero de configuración, luego lo dejamos. Y ahora vamos a descomentar la línea React Clients para que pueda luego autenticar los usuarios.
y la tabla que va a usar dentro de la base de datos de radio va a ser la tabla NAS, que como veis está puesta correctamente. Una vez que hemos hecho todos los cambios, guardamos, salimos de nuestro editor y ya hemos terminado con la configuración de este fichero. Ejecutamos los dos siguientes comandos. Con esto conseguimos cambiar los propietarios de esos ficheros para que no haya problemas más adelante. Y una vez que lo hemos ejecutado, vamos a reiniciar el servicio FreeRadius. A continuación vamos a proceder a la instalación y configuración de DaloRadius. Este DaloRadius nos va a permitir después crear los clientes de nuestro servidor NAS y los usuarios que lo van a utilizar de forma gráfica, gracias a que se ejecutará sobre nuestro servidor Apache y usará PHP, que ya lo hemos instalado en los primeros pasos. Y para ello lo primero que vamos a hacer con el comando wget es obtener el fichero comprimido donde está todo el DaloRadius. Así que copiamos todo el comando y vamos a ejecutarlo. Una vez que haya terminado de ejecutarse, vamos a hacer un listado de las carpetas que tenemos. Vemos que se ha descargado ya master.zip, que aparece ahí en rojo. Lo descomprimimos con el comando unzip master.zip. Listamos y vemos que ya tenemos ahí un directorio, DaloRadius-master, donde tendremos todos los archivos de DaloRadius. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cambiar el nombre de esa carpeta a DaloRadius. Vamos a entrar dentro de la carpeta DaloRadius con el comando cd DaloRadius. Y a continuación vamos a crear las tablas en nuestra base de datos Radius que va a necesitar DaloRadius para funcionar correctamente. Como veis, nos loguearemos con nuestro usuario root, haremos que nos pida el password y sobre la base de datos Radius redireccionamos el contenido del fichero que se encuentra en el directorio contrib /db /fr2 mysql DaloRadius and FreeRadius SQL. De este modo todas las sentencias se ejecutarán automáticamente, que no harán nada más que crear las tablas que necesita DaloRadius para funcionar con FreeRadius. Cogemos la segunda sentencia, la ejecutamos y a continuación
vamos a mover el directorio dalosradius al directorio que se encuentra en //3w/html, que será el directorio al que tiene acceso nuestro servidor Apache para mostrar las páginas web. Ya os digo que dalosradius se va a ejecutar sobre el Apache usando PHP y usando MySQL, de forma que podremos configurar de forma gráfica los clientes de nuestro servidor FreeRadius, además de los usuarios que van a tener acceso a la red Wi-Fi. Ahora vamos a cambiar los permisos para la carpeta que vemos ahí, concretamente dalosradius. Y establecemos los permisos correspondientes para que todo funcione bien. Y como último paso vamos a editar el fichero dalosradius.conf.php para establecer la configuración de la base de datos que va a usar de forma correcta. Vamos a localizar el usuario, veis la variable config.db user root, vamos a cambiarlo por el usuario que nosotros creamos, que era radius. La contraseña de ese usuario, que era radius password. Y la base de datos, como la creamos con el nombre de radius, la dejamos tal cual. Todos estos nombres de base de datos y de usuario, vosotros podéis elegir el que creáis más conveniente. Por último, vamos a reiniciar el servicio FreeRadius y el Apache. Una vez que hemos hecho esto, podremos acceder a un navegador web para configurar los clientes de nuestro servidor Radius y los usuarios que pueden hacer uso de ellos. Abrimos el navegador Mozilla Firefox, que es el que tenemos por defecto en Ubuntu. Y aquí debemos escribir localhost /dalosradius para acceder a la configuración de dalosradius. O bien podemos cambiar localhost por la dirección IP que tiene nuestro ordenador, o también tenemos la posibilidad de cambiarlo por la dirección IP 127.0.0.1, que es la dirección de loopback. Si nos carga esta página, quiere decir que lo llevamos todo bien hasta el momento. Ha cargado, ha conectado con la base de datos y tenemos que loguearnos en dalosradius. El nombre por defecto es administrador y el password por defecto es radius. Lo escribimos, le damos a login. Voy a guardar la contraseña para que no se me olvide. Nos vamos a la pestaña Management. Dentro a NAS
y vemos que todavía no tenemos ningún cliente de nuestro servidor FreeRadio. Vamos a crear uno y aquí tendremos que poner la dirección IP del router, una palabra secreta que se utiliza en la configuración del router dentro de WPA o WPA2 Enterprise. Total, vamos escogiendo dirección IP que podemos ir necesitando. Para eso ejecutamos el comando ifconfig. Como no está instalado, vamos a instalarlo. De este modo vamos a ver la dirección IP que tiene nuestro PC Ubuntu, que en este caso será nuestro servidor FreeRadio. Como vemos, en mi caso es la 192.168.250.146. Esta dirección IP la usaremos en la configuración del router inalámbrico. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora mismo es saber la dirección IP de ese router inalámbrico. Si no sabemos cuál es, pues podemos acceder a la configuración de red de nuestra tarjeta y fijarnos en la dirección que viene de gateway o puerta de enlace por defecto. Para eso nos vamos a nuestra conexión, configuración de la red cableada en Ubuntu. Le damos de nuevo a configuración. Y veis que por aquí aparece en ruta predeterminada la dirección IP que tiene el router. Vamos a copiarla y la introducimos en nuestro registro de NAS. Pegamos la dirección IP de nuestro router, decidimos una palabra secreta, yo voy a poner MySecret. En NAS Type podremos poner lo que queramos, voy a poner el que sea, y en el nombre corto de nuestro NAS pues también podemos poner lo que queramos. Yo voy a poner funcionará. Aplicamos los cambios. De este modo ya hemos creado nuestro primer registro. Y ya os digo, si no tenemos aquí puesto la dirección IP del router que va a hacer de cliente de nuestro servidor Radius, nada funcionará correctamente. Podremos añadir aquí tantos routers como nosotros deseemos. Nos vamos a la pestaña de usuarios y vamos a crear un usuario para que tenga plena conectividad con nuestra red inalámbrica que consultará a nuestro servidor Radius. El nombre del usuario, yo le voy a poner cállate y atiende, y de contraseña cállate y atiende. Aplicamos y ya tenemos un usuario disponible para nuestra red inalámbrica a través del servidor Radius. Podremos crear los usuarios que deseemos. Una vez que hemos hecho esto, salimos de $Radius y vamos a configurar nuestro router inalámbrico de forma correcta. Para ello ponemos la dirección IP de nuestro router, que ya sabemos cómo localizarla. Escribimos el nombre del usuario y la contraseña para acceder a la configuración de este router. En mi caso es un TP-Link. Nos vamos a la parte Wireless, Wireless Security. Seleccionamos WPA/WPA2 Enterprise. La palabra secreta del Radius ya la tenía puesta, que era MySecret. Y tenemos que poner
la dirección IP de nuestro servidor Radius, que en este caso será la dirección IP que tenemos en nuestro Ubuntu. En mi caso 192.168.250.146. Después de esto guardamos los cambios y ya tenemos todas las configuraciones necesarias para que funcione nuestro servidor Radius, que lo hemos montado sobre base de datos, y además con Dalo Radius realizamos una configuración gráfica tanto de los clientes del servidor como de los usuarios que van a tener acceso a él. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar nuestro servicio FreeRadius en modo debug. Para ello le ponemos "-x" mayúscula. Como veis, aparece ahí en rojo un fallo. No os preocupéis por esto, ya que la primera vez no es normal que salga. En mi caso, yo para solucionarlo lo que he hecho ha sido reiniciar nuestro servidor Ubuntu. Una vez que se ha reiniciado, volvemos a abrir nuestro terminal. Entramos en el modo superusuario y ejecutamos de nuevo FreeRadius espacio-x mayúscula. Aquí veremos todos los ficheros que se cargan de forma correcta y nuestro servidor está preparado para recibir peticiones. Voy a probar que funciona correctamente. Para ello, en un portátil estoy accediendo a la red Wi-Fi 2SMR con el usuario Cállate y Atiende, con su clave Cállate y Atiende, de tal modo que cuando le dé a que se conecte a la red Wi-Fi, el router mandará la petición a nuestro servidor Radius. Cuando se produzca esto, veréis que aquí empiezan a salir líneas, ya las veis por aquí. Y en este momento vemos que el usuario Cállate y Atiende se ha conectado. Para que quede totalmente claro de que funciona, vamos a mostrarlo en el portátil. Accedemos a la red 2SMR, nos pide que nos loguemos, nombre de usuario Cállate y Atiende, contraseña Cállate y Atiende, accedemos. En el Mac me pide que agregue este certificado a los de confianza. Aceptamos, veis arriba la señal inalámbrica que muestra que se está produciendo la conexión. Y en este momento ya estamos conectados. Vamos a probar que tenemos internet. Para ello voy a pinchar en el antiguo vídeo de configuración del servidor Radius en Windows 7 y veis que lo carga y lo reproduce perfectamente. Luego toda la instalación y configuración que hemos realizado funciona.